Vamos. Hola, ¿cómo estáis? No sé dónde hay, hermano. ¿Cómo están, hermano? Amén. Gracias a Dios, la Virgen y todos los santos, en su iglesia. Gracias a Dios, estamos todos bien. Ahí viene mi modelo, hermosa la modelo que tengo. Amén. Lo confirmo yo, hermano, hermosa la modelo, gracias a Dios. Va pena, pero me trajo la tablet, gracias. Mi amada esposa. ¿Estamos bien, hermanos? Estamos ya cómodos, se acomodó en su asiento. Bueno, usted sabe que los que me conocen no estoy mucho rato acá predicando, no soy de predicar tan largo, pero en una de esas el Señor nos puede sorprender. Sí, Señor. Estar hasta las 10 de la noche, no, mentira. Bueno, yo también, gracias a Dios, estoy bien. Nadie me lo preguntó, pero se lo pregunto. Estoy bien. Estamos ahí esperando a la Flor, que salga el Leguito. La queremos conocer. Yo estoy ansioso por conocer a mi hija, ¿eh? Amén. Pero durante este transcurso de tiempo, de embarazo de mi esposa, han pasado una serie de cosas que para nosotros y para nuestra familia han sido duras, han sido potentes, han sido quizás momentos dentro de los cuales tenemos que pasar. Y yo se los voy a comentar no con el fin de que usted diga, ay, pobrecito, el Pablo, mira toda la cosa, no, sino que con el fin de lo que vamos a ver y lo que voy a tratar de comentar en lo que nos dice la palabra acerca de un hecho puntual en la Biblia. ¿Amén? El Señor me ha molestado constantemente por esta palabra y se dio la ocasión y la vamos a compartir en el día de hoy. Amén. Mi esposa obviamente ya está hace 9 meses ahí con la Flo ahí adentro y han sucedido una serie de cosas que han sido para nosotros un poco fuertes. Al inicio del embarazo, la abuelita de la Pati de un mes a otro tuvo una enfermedad que fue trágica, en la cual fue grave y en la cual en un periodo de un mes y medio aproximadamente la abuelita muere. Lo cual para nosotros en ese momento nos causó obviamente tristeza, pena, pero lo más importante y lo que quizás a nosotros nos fortalecía es de que en su último momento conoció al Señor. Amén. Alcanzó a confesarle y alcanzó, de hecho hubo un momento que ella estaba muy mal y estaba a su cama y atrás tenía un crucifijo. Y le empezó a decir a mi suegra que por favor saque todos los crucifijos, todas las vírgenes, que ella no quería estar con eso. Pero eso es lo que el Señor hizo con ella en ese momento particular y que nosotros podemos estar tranquilos en ese sentido. Después posteriormente, hace 2 meses, un mes, ¿cuánto será el tío Nelson? Marzo. En marzo, un tío de la Pati, el hermano del papá de la Pati, fallece. Una persona joven que tenía 60 años. Una persona igual relativamente joven. Tenía su empresa, era dueño de su empresa, tenía hartos trabajadores ahí involucrados. Lamentable, en la mañana le dio un paro y ese paro lo que le produjo es la muerte. Su señora, me imagino esa imagen que fue un poco fuerte porque estaba durmiendo con él, despierta y empieza a ahogarse y muere al lado de ella. Es un hecho quizás muy lamentable, pero cuando él murió nosotros empezamos a saber de las cosas que él hacía, por así decirlo, escondidas. No me tome mal escondido en el mal sentido, sino que escondido de cuántas personas el tío, que nosotros no teníamos idea, que había ayudado, que le había ayudado económicamente, que había apoyado en diferentes fundaciones anónimamente y que nosotros como familia no teníamos la más mínima idea. Es la segunda muerte que en ese periodo de tiempo, el día sábado en la noche nos llaman y nos dicen que la bisabuela de la Patricia, quien ya tenía 105 años contabilizado, porque ella dice que se recuerda cuando fue a inscribirse en el registro civil, 104 años, perdón, y ella luego de servir tantos años al Señor, ella es una persona que fue siempre bien creyente y ferviente en el sentido de participar en la iglesia activamente. De hecho, un hecho puntual que mi esposa me comentó, yo no pude ir, pero me comentó que profundamente
lo encontramos como un poco curioso. Una persona en el medio del funeral levanta la mano y era bien abuelita, tenía 70 años aproximadamente, y levanta la mano y da las gracias porque la abuelita, que la bisabuela de la Pati, había sido maestra de escuela dominical. Imagínense cuántas personas pasaron por esa hermana que fue de bendición para muchas vidas. Y todos estaban, ese sentir de esa muerte, en realidad fue lo que me decía mi esposa, y de hecho le hicieron como una especie de díptico que le hicieron a la abuelita. Fue realmente, más que emotivo, fue gratificante. Es como decir, la abuelita pasó un proceso dentro de la iglesia, sirvió al Señor durante todo ese tiempo, pero cumplió los propósitos que tenía Dios para su vida. Sirvió para la iglesia. Fue como el Señor nos manda a nosotros a servir. En este caso ella fue servicial para la iglesia. Siempre estaba dispuesta para la iglesia. Amén. Para terminar ya con la micro, breve, o mejor dicho, gigante introducción, el día martes nos informan de que un tío de la Pati, en este caso el esposo de la hermana de mi suegra, estaba mal. Resulta que nosotros lo habíamos visto hace 2 semanas atrás, estaba relativamente bien, pero tenía un resfrío. Ese resfrío fue constantemente al sapo. Le daban, como ustedes saben y me imagino, como nosotros nos podríamos titular de médicos, ¿qué le dieron? Paracetamol. Ustedes saben. Paracetamol y para la casa. Lo que no sabían o lo que nunca descubrieron, que tenía una pulmonía fulminante. Durante el martes agonizó y lamentablemente ese mismo martes en la noche fallece. El miércoles fuimos al cementerio, fue bien lamentable. Bueno, entre mi esposa me decían, ya en el cementerio ya me conocen las señoras del baño. Digo, ya la conocen, ya la ubican, ya tantas veces que tuvimos que recurrir justamente más encima al mismo cementerio. Fue bien lamentable todo lo sucedido, pero el Señor me hacía reflexionar profundamente en esto, en la muerte. Porque quizá, de hecho, entre medio de todo eso, mi cuñada también tuvo un shock séptico que estuvo al borde de la muerte. Tuvo de presión 40-20. Sus signos vitales estuvieron al borde de no seguir latiendo, de no seguir su ritmo cardíaco. Pero afortunadamente, ahí lo que ella nos cuenta, el relato de ella, es súper potente, porque dice, yo traté de luchar y le pedí al Señor por mi vida. Teníamos una persona que en la última muerte que nos aconteció en nuestra familia, que nosotros nos veíamos en el funeral, la hora última decíamos, ya no queremos más muerte, ya esto es como tanto, y justo el núcleo familiar que nos afecta, el de mi esposa y el de mi suegra y mi suegro. Ese es como el núcleo que siempre están atacando, como entre comillas, estas muertes, o han sucedido estas muertes. Entonces me hacía reflexionar acerca de la muerte. Yo no les vengo a hablar de que cómo se llama, de lo que pasa después de la muerte, sino que es lo que estamos haciendo en la vida. Entonces lo voy a invitar a que abra su Biblia en Génesis 50:26. Dice más o menos así, Génesis 50:26. Y murió, amén, ¿estamos ahí? Amén. Excelente, Felipe. Dice, y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén. Eso es lo que desenlaza o desencadena un momento particular de la vida, en este caso de la muerte de José. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, Padre nuestro, Padre glorioso, te pido, Señor, que poder ser un instrumento para mis hermanos, Señor, de que así como tú me instabas a este mensaje, me instabas a recordar y ver este punto en particular de lo que tiene que ver con la vida de José. Espero que sea, Señor, de bendición como lo fue para mi vida, como tú me ministraste, como tú me bendijiste a mi vida, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre eterno, Padre glorioso, porque
Sé, Señor, que tú vas a mirar las mentes y los corazones, Señor, a lo que tú nos quieres hablar como iglesia, Señor. Sí, Señor. Padre bendito, Padre del cielo, recibe la gloria, recibe la honra en tu nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros vimos ahí un capítulo. Yo me imagino también el funeral de José. No lo relata la Biblia de lo que sucedió, pero me imagino que fue apoteósico, me imagino que fue algo más o menos grande. No fue menor el tema de José, porque José, todo lo que sucedió y lo que aconteció en última instancia, de que él fue gobernador, amén, de Egipto. Entonces es un tema no menor de lo que él aconteció y cómo comenzó su vida, amén. Entonces este mensaje yo le puse como título una promesa de Dios que no la debe llevar a la tumba. Un regalo, una promesa y una vida por delante, por así llamarlo, como subtítulo de lo que podemos en este caso detallar. Preste atención y escuche, cierre sus ojos si quiere. No, es que voy a orar, pero para que se imagine más o menos la historia. Génesis 37:3, se lo voy a leer, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿tú reinarás tú sobre nosotros, o se señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó otro sueño y le contó a su hermano diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tú y tu madre y tu hermano a postrarnos en la tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Lo que yo quiero reflexionar y de alguna manera es el proceso de lo que Dios le prometió a José a través de un sueño, lo que él pasó para alcanzar ese sueño. Ese sueño que estaba fundamentado en la promesa que Dios le había dado, de que algún día iba a gobernar, de que algún día él iba a gobernar sobre más que su familia, sobre un pueblo. Amén. Pero la vida de José en este caso no fue sencilla y no fue fácil. Debió luchar primeramente y profundamente con lo que tenía que ver con su familia. Vemos que en el último versículo que le acabo de mencionar, dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Qué es lo que aconteció? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que acabó de pasar en estos versículos que le acabo de leer? Tuvo un regalo José. Ese regalo fue la túnica. Fue un regalo especial. Me imagino una túnica en ese momento, para compararlo con acá, Armani, Paco Rabanne, no sé, por darle un ejemplo. Una túnica que quizás tenía una marca, un emblema, que para ese tiempo era una túnica especial y que sus hermanos le llegaron a causar en este caso envidia. Sumado al sueño que el Señor le había depositado en José, su hermano no lo querían ver ni en pintura. Entonces José tuvo diferentes tipos de situaciones. Situación número 1, sus hermanos le tenían envidia, lo acabamos de ver en el versículo 11 de Génesis 37. Ustedes más o menos ya conocen la historia de José, así que no voy a detallar lo que sucedió o lo que le pasó a José, a menos de que usted haya visto la historia ahí en TVN, parece que la están dando. Si usted la está viendo, lea la Biblia mejor. Amén, porque usted se imagina la situación, y uno cuando empieza a leer la Biblia se imagina la situación de otra manera, y de repente como que la tele lo plantea como así fue. Y no es tan así, es como dice la Biblia, ¿no? Así que para que lo consideremos, leamos la historia de José, pero según lo que nos dice la Biblia, ¿no? No según lo que nos dicen los diferentes videos que pueden estar andando. Situación número 2 que tuvo que pasar José. Imaginemos que él tuvo en este caso el sueño que Dios le había entregado, de reinar, esa promesa que le había dado Dios. Y el primer acontecimiento que nosotros vemos dentro de su círculo cercano tenía que ver con su hermano, la envidia de su hermano. Él tuvo que luchar contra de lo que su hermano le estaban, en este caso, demostrando, de lo que su familia y su círculo cercano le estaba demostrando a José.
Imagínense qué mejor formación de carácter, en este caso para la vida de José, que tenga que lidiar constantemente con la vida de su hermano. Que la vida de su hermano no tan solo se quedó parado y se quedó pegado en la envidia de parte de su familia, de su hermano cercano, sino que tuvo que lidiar más aún con el plan que tenían, en este caso, sus hermanos contra la vida de José, que no fue menor. Situación número 2, yo también le puse situación número 1, la envidia de su hermano. Negativo lo que pasó José. Fome lo que pasó José. Chacha dirían algunos lo que pasó José. Situación número 2, el accionar de sus hermanos. Su hermano, ellos confabularon contra él para tirarlo al pozo. Me imagino también José de alguna manera cuando lo están tratando de tirar al pozo. Que en este caso no cualquier pozo, en este caso yo traté de investigar un poquito más. El pozo donde metieron a José era un agujero grande y amplio en el suelo que se usaba para almacenar agua. A veces estas cisternas tenían una profundidad, ¿sabe de cuánto? De 30 metros. Estamos hablando, si hacemos un promedio de 15 a 20 metros que José tuvo que primero enmarcarse en esta caída. Dolorosa. No tan solo dolorosa desde el punto de vista emocional de la vida de José, sino que desde el punto de vista físico. Porque imaginemos, bueno, el pastor sabe de caída y sabe de volar por la altura. 4,5 metros se cayó el pastor. Y es un milagro viviente de que él esté así, esté parado. Él podía estar inválido, en silla de ruedas, con respirador artificial. Pero gracias a Dios y por el propósito que Dios depositó en la vida de nuestro pastor, él está con vida. Entonces, tenemos esto particular de que tuvo esta feroz caída y que fue una caída, en este caso, que fue literal. No fue una caída de que llegaron los hermanos, le pegaron un par de guates, venga para acá, No, no se trató de eso. Se trató, en este caso, de que la vida de José estuvo marcada por situaciones negativas. Nosotros muchas veces nos marcamos y decimos, pucha, pero es que mira cómo fue José, y marcamos la parte positiva, mira lo que llegó a ser. Pero no entendemos y no profundizamos en el proceso que tuvo que pasar José para llegar a ser lo que fue. Porque muchas veces nosotros nos ligamos y decimos, pero pucha, ¿cómo tan mala suerte? Y de repente lo decimos así, pues ni siquiera será voluntad de Dios, no. Pucha, qué mala suerte que tengo yo. No, si yo estoy meado de gato. Paréntesis, me meó un gato el auto a mí, no puedo sacar el lugar que tiene. Y dije, estamos meados de gato, pero de forma literal, no creyendo en la superstición y en las cuestiones que por ahí dicen, amén. Yo todavía creo y pienso y siento lo que el Señor ha depositado en mi vida. Amén. Eso es lo que quiero también transmitirle a ustedes. De lo que el Señor ha transmitido a su vida, de lo que el Señor ha depositado en su vida, las promesas que el Señor le ha depositado en su vida, para que usted en el camino y en el proceso en el cual está no decaiga. Amén. Porque si nosotros analizamos la vida de José, si nosotros nos inmiscuimos aún más, vemos que José, podríamos decirlo en buen chileno, era como medio pollo. Pollo en el sentido de que su hermano llega y lo tira, no se lo tira. Después vemos la otra situación que nosotros vemos negativa, que venden a José, en este caso los madianitas, a Potifar. Pensemos en el sueño de José. Pensemos en el regalo de su padre a José. Pensemos en esa túnica hermosa, que después en lo que terminó y lo que fue a parar. Fue a parar a que mancharon, ¿no es cierto?, esa túnica con sangre y quisieron como entre comillas venderle la pomada a su padre. Situación número 3 que también fue negativa. Venta de José a los madianitas. Pero óigame esto. Después de la venta de José a los madianitas, de José de los madianitas a Potifar, dice en la escritura, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Pero ¿cómo? Si había sido vendido, si lo habían tirado a un pozo, si tenía la envidia de su hermano. Dios estaba con él. Amén. Situación número 4, y yo le puse acá quizás en la final para José, inmiscuyéndonos más y poniéndonos empatizando con José. Dice que así halló José, dice en Génesis 39:4, no lo busca, así halló José gracia en su ojo de Potifar y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Quizás ahí José fue el momento cúlmine para él y pensar y decir, se están cumpliendo mis sueños de que el Señor me ha entregado. Hasta aquí se acaba toda la mala racha. Hasta aquí se acaba todo lo malo que quizás he podido afrontar en mi vida.
la envidia de mis hermanos, quizás lo que vivía en un pozo de que al ser vendido, pero él quizás por un momento pensó, la hice de oro. Llegué a donde tenía que llegar y aquí se va a cumplir mi sueño. Y aquí se van a acabar los problemas. Y aquí yo voy a poder estar y voy a poder estar tranquilo. Pero la vida de José depara otro destino. Situación número 5 que vivió José. Aconteció después de esto, dice en Génesis 39:7, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahora, si lo catalogamos desde la manera negativa, es negativo, pero para otros hubiera sido positivo. Me imagino la esposa de Potifar, que era agraciada. Me imagino que el Potifar no debía andar con cualquiera, que era una chimoltrufia. Tenía que andar con alguien precioso, con alguien hermoso. Me imagino esa situación. Pero mi socia aquí en cuestión no fue con rodeo. Lo que dice la Biblia es que le dijo, duerme conmigo, así corto, de una. Sin rodeo, sin nada, seguramente él encontró, le echó ojito a José y encontró que el hombre era agraciado y quería acostarse con José. Situación número 6 que pasó José. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. Me imagino la frustración que tenía José a él saber que estaba en el palacio y que después, por diferentes acusaciones de la misma esposa con la cual no se quiso acostar, cayera en la cárcel. No me imagino a un José pateando la perra diciendo, pucha señor, pero ¿cómo si yo estaba ahí? Me imagino a un José en este caso obediente, a un José sometido a la voluntad de Dios. No me puedo imaginar a un José que sea rebelde, porque eso nos lo plantea la Biblia y la Escritura. Lo que nos plantea paso a paso de la vida de José es de cómo él tuvo el proceso para llegar a lo que fue, a lo que el Señor le prometió. Estuvo en la cárcel. Situación número 8. Al fin, situación positiva. Dice en los versículos 14, entonces Faraón envió y llamó a José. Estaba en la cárcel, recuérdenlo. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Positivo. ¿Qué es lo que desencadena esto? En otra situación positiva, de que José pasa a ser gobernador de Egipto. Dice en el versículo 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que tenía José? ¿Qué es lo particular que José tenía y qué logró hacer en las manos de Dios? Recuérdenlo, él tenía un regalo. Él tenía en este caso una promesa y él tenía una vida por delante para cumplir esas promesas. A ver si me puede repetir conmigo: un regalo, una promesa y una vida por delante. La envidia que le tenían frente a la primera situación que mencionamos se debía a lo que su padre carnal había visto en él y lo que su padre celestial había visto en él. Cuando tienes un regalo que otros no tienen, sentirás la envidia de los más cercanos, pero para cuando Dios te da una promesa, todo se te pondrá cuesta arriba. Muchas veces nosotros decimos que cuando tenemos una promesa, nosotros quizás venimos al culto, nos da una promesa el Señor, lloramos, nos emocionamos quizás algunos y decimos, aquí se nos va a hacer el camino fácil. Pero nosotros vemos la realidad de la vida de José, que no fue así. No fue fácil. No fue fácil porque tuvo que luchar con la envidia de su propia familia. La gracia es obedecer y confiar lo que Dios te prometió, porque Dios nos ha prometido cosas a nosotros que estamos acá en esta iglesia. Amén. Lo que Dios nos prometió a nosotros para pasar la dificultad y llegar a lo que Dios nos prometió. Tenemos un proceso en el cual estamos viviendo constante, de prueba, de lucha, de dolor, de muerte, de partida de gente cercana. Pero nada puede
de alguna manera desviarnos de lo que el Señor nos prometió. Nada puede desviarnos a la promesa que el Señor ha tenido para tu vida. Porque este día lo que yo vengo a hablarle, querido hermano, es de las promesas que el Señor ha depositado para tu vida. Amén. Porque muchas veces nosotros hablamos de la iglesia, hablamos del pastor, hablamos de los líderes, pero el Señor lo que quiere en el día de hoy es hablar acerca de las promesas que Él te ha hablado. Amén. Que solamente tú las sabes, querido hermano. Promesas que han sido quizá habladas hace mucho tiempo, pero si nosotros vamos y detallamos la vida de José, en su adolescencia fue cuando tuvo un sueño. Y este sueño era la promesa que el Señor tenía. 17 años, hermano, tenía José en este caso. Entonces, en la adolescencia de esta vida que nosotros estamos viendo y estamos estudiando, es cuando recibe esta promesa de Dios. En la adolescencia. ¿Y ustedes creen que tenía 17 años? A los 18 fue gobernador de Egipto. Para nada. A los 19 tampoco. A los 20 menos, 25 menos. Pasó un proceso en el cual tuvo un tiempo que le acarrearon varias dificultades y consecuencias para su vida. En este caso, como él fue obediente y se sometió a lo que su Padre Celestial le estaba encomendando, alcanzó la promesa de Dios que tenía en su vida. La alcanzó. Cuando pienses que las circunstancias o el accionar de tu vida o de parte de los demás de forma negativa te están alejando de las promesas, cuando tú pienses eso es cuando tú más te estás acercando a las promesas de Dios. Porque muchas veces nosotros tomamos las circunstancias, las dificultades, todo lo negativo y decimos, ahora ¿cuándo voy a llegar a lo que el Señor me prometió a mi vida? Es cuando más te estás acercando, porque el Señor está pasando por un proceso de formación para tu vida. Amén. Está pasando por un proceso dentro del cual el Señor te está moldeando para lo que Él quiere. Para lo que Él quiere que tú hagas en la obra, para lo que tú quieres que hagas en tu trabajo, para lo que Él quiere que tú hagas en tu colegio. La otra situación. Dice que José halló gracia en los ojos de Potifar. Ya llegando quizá el momento de que él pensaba que era culmine para la vida de José, pero no lo fue. Dice que halló gracia en su ojo, y eso es algo que también lo hemos visto nosotros con los jóvenes. Halló gracia. Estamos de alguna manera reflejando lo que el Señor nos entregó a nuestras promesas. ¿Estamos nosotros hallando para los demás que no hallen gracia? Porque no fue menor el hallarle gracia a José la consecuencia que tuvo. Cuando tenemos la oportunidad, en este caso, de hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos diferentes tipos de situaciones que pueden ser positivas para algunos. Nosotros vemos en este caso que halló gracia. Yo no sé si se acuerdan ustedes de la historia de Esteban cuando muere apiedrado en lo hecho. ¿Qué decía que su cara qué parecía? A la de un ángel. Que reflejaba algo diferente, que parecía algo diferente. Nosotros en el día de hoy, a la promesa que queremos alcanzar en Dios, estamos reflejando aquello especial, estamos reflejando en nuestro interior y que se refleje hacia nuestro exterior de que tenemos algo diferente, de que tenemos un Dios que es único, que es real, de que tenemos un Dios que dentro del cual nosotros tenemos que hacer brillar en medio de la oscuridad. Y eso es lo que estaba haciendo José en esa etapa de su vida. Fue obediente José. Se sometió a la voluntad de Dios. No criticó la voluntad de Dios. Vemos la otra situación, la tentación. Vemos la situación que en este caso la esposa de Potifar le dice, venga para acá, mijito, queremos hablar seriamente. Y quizá fue la situación culmine porque si entramos a analizar, estaba viendo atacada su integridad a través de su familia, a través de la integridad física, de tirarlo dentro del pozo. El venderlo después que lo vendieron, y ahora la tentación misma se hacía real. José en su momento, y yo me atrevo a pensar de que quizás si uno hubiera estado en los pies de José hubiera dicho, bueno, se me acercó, quiere conmigo, la tengo loca, es de Dios, vámonos, vamos a jugar nomás. Total, esto es de Dios, así que démosle nomás al Señor. Gracias, Señor, porque está bien la chiquilla.
Porque eso quizá lo que hubiéramos pensado muchos de nosotros. Es decir, sí, dice alguien. Sí, dice alguien. Señor Jesús, abriste una puerta, gracias Señor, porque estaba hablando. En medio de tantas cosas negativas viene la esposa de Poti y me dice que me quiere con papas fritas. Así que, gracias, esto es de Dios. Eso es lo que podríamos haber pensado. O quizá José, un poquito más sabio, lo que hubiera dicho, chuta, tiene problemas quizá de relación con Potifar. Entonces vamos a ayudar un poco a que la situación se mejore. No quiero caer en la tentación. Él quizá hubiera dicho, pucha, ¿sabéis qué? Habla con Poti, sepárate, después venís conmigo, nos arreglamos a la buena, no quiero tener problemas con mi jefe. Y pololeo con ella, o mejor dicho, me acuesto con ella y después la traigo para el reino. Pues, si total, eso se puede hacer, pues eso es lo que... Me imagino que quizá José hubiera sido chileno, lo hubiera hecho. Esto es de Dios, Señor, pero no, me voy a guiar en tus planes. Mejor lo que voy a hacer es que le voy a decir que se separe, tiene problemas amorosos, que se separe y después me la traigo acá y ahí la convierto entre medios y total no hay ningún problema. Eso quizás lo que hubiera hecho el José chileno, pero menos mal que José no era chileno. Este tipo de situaciones pueden ser positivas para algunos, porque amparados en la voluntad de Dios, dicen, esto viene en el pack de Dios que tiene para mí. Pero en realidad José dimensionaba que al caer ante aquella tentación tendría consecuencias a su promesa. Muchas veces nos dejamos caer en la tentación y no dimensionamos cuánto nos alejamos de las promesas de Dios que tiene para nuestra vida. José perfectamente hubiera pensado esto, era de Dios. Si la esposa de Faraón me está buscando a mí, me pondré a orar para que se separe de Faraón y pueda estar conmigo. Una vez estando conmigo y siendo mi pareja, veo la posibilidad de convertirlo en el camino y que conozca a Dios al cual yo conozco. Cuando tenemos la oportunidad de hacer lo incorrecto, estamos diciendo que entre la diversión es pasajera o la promesa que es eterna. Ese es el camino que estamos decidiendo cuando tenemos una tentación cercana. Y en este tipo de situaciones, esta tentación se estaba viendo reflejada en un hecho puntual que tenía que ver con algo del plano sexual. Pero quizás pueden ser otras tus tentaciones, hermano. Quizás otras tentaciones del no venir el día jueves para acá y quedarse viendo la novela, La Pituca sin Lucas, ¿no? ¿Cuál es? Pobre gallo, que es la misma cuestión. Es la misma cuestión con diferentes nombres. Y ahí está la tentación de la tele. Y ahí está la tentación por no orar y buscar en la casa. Y ahí está la tentación para dejar pasar la promesa y que se ahogue en un par de hojas, que se empolve la tierra con un poco de polvo y dejar pasar la promesa. ¿Cuál está siendo nuestra tentación y nuestra piedra de tropiezo para que alcancemos la promesa que Dios nos prometió? Eso cada uno lo debe tener claro y lo puede analizar. Amén. Pero vemos esta consecuencia de la negación de José, que le dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero contigo nada, sale arrancando, le quitan la ropa. Ahí a José lo acusan de las 1001, diciendo que no hizo nada. Cayó en la cárcel. Pero José, por no hacer lo que la esposa de Potifar quería, al final fue castigado. Tuvo consecuencias. Consecuencias negativas. Quizá el pensamiento de José fue de arrepentirse de no haber cedido a las pasiones y a lo que se presentaba frente suyo. Por un momento quizás pensó en la cárcel, la hubiera hecho piola nomás, no estaría acá preso. Quizás por un momento en la vida de José pasaba algo que constantemente nos pasa por la cabeza. ¿Por qué a mí? Castigado por parte de Potifar, pero bendecido por permanecer fiel a Dios. Amén. Dice que Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En el lugar donde estemos debe brillar lo que llevamos dentro. No se trata de dar pena, se trata de reflejar quién llevamos dentro. Lo que tenemos dentro que resplandezca. Así como cuando Esteban estaba siendo apiedrado, dice la Biblia, su rostro parecía el de un ángel. La gracia de Dios te acompañará en todo momento. La gracia del Señor te acompañará en todo momento, amén. Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos donde veas que todo está en contra tuyo, es Dios quien te hará brillar. Amén. Para que vayas tras Él a lo que Él te prometió. Es Dios quien te hará brillar, es Dios quien nos hará brillar a nosotros.
imagino la vida de José, que tenía el sueño de lo que Dios le había dado, de esa promesa, de eso grandioso. Pero vemos constantemente en la vida de José cómo constantemente caía en diferentes situaciones y se envolvía en situaciones negativas. Que su ola de mala suerte, por así llamarlo, no terminaba. Que su ola de constantes fracasos para alcanzar lo que él quería no llegó. Pero llegó un momento. Yo no sé cuánto el Señor a ti te ha hablado acerca de la promesa que Dios tiene para tu vida. Yo no sé cuánto el Señor te ha hablado acerca de esa promesa. Te lo puede decir una vez, te lo puede decir 2 veces y nunca más. Porque muchas veces nosotros creemos y decimos, Señor, necesito que me reafirme esa palabra que me diste, porque si no, ahí yo le doy con todo, tu vida y parejo nomás, Señor. Entonces, como nosotros queremos hacer funcionar a Dios a la pinta de uno, y le decimos, Señor, por favor, confírmame. Ah, el Señor no me confirmó, ya me salvé. Me salvé, no voy a ser líder de jóvenes. Gracias, Señor. Porque nosotros constantemente en la carrera de nuestras vidas hemos creído que por solamente el hecho de ser cristianos y tener una promesa y tener un regalo que no merecíamos, estamos dados al éxito. No nos va a pasar nada, vamos a andar bien. Uy, yo soy cristiano. Voy a tener siempre pega. Cállate, Israel. Cállate, Pablo. Vamos a estar bien, no nos va a pasar nada. Si estamos bien. Y está bien, de repente puede llegar y decir, no, que eso es normal. Eso es normal. Quizás en otro tipo de iglesia donde abunda otro tipo de palabras, puede decir, no, pues es normal que tú estés así, pues tranquilo, vas a tener siempre pega. Pero si nosotros analizamos la vida de José, lo que el Señor, cosa tras cosa, le fue pasando, vemos que fue una vida difícil, vemos que fue una vida complicada, vemos que fue una vida que en el transcurso de su vida llevó gran parte de su tiempo para alcanzar lo que Dios le prometió. Nosotros tenemos un regalo que nuestro Padre Celestial nos ha dado. En este caso era la túnica, nosotros tenemos en este caso la vida eterna. Un regalo no merecido. Tenemos la gracia del Señor. Tenemos eso de manera gratuita. Y es más, si nosotros ahondamos en las palabras que nos hablan a nosotros de promesa, de que nos hablan de que el Señor ha fijado los ojos en ti, podemos hablar de varias, que la palabra ahí nos dice que nos conoce desde antes de la formación del mundo, ya estaba pensando en nosotros, de que antes desde el vientre de tu madre ya te conoce, y así pueden hablar muchas palabras. Pero yo no vengo a hablar de esas palabras que están enmarcadas en la Biblia, sino que lo que el Señor ha hablado a tu vida. Y esta noche quiere confirmarte aún más de lo que el Señor ha hablado a tu vida. Porque es bien complicado, y yo me he topado en las pocas iglesias que he podido visitar, es complicado encontrar a una persona que Dios no le haya dado una promesa. Es difícil. Es difícil. Usted le pregunta, no, el Señor me habló y me dijo que yo iba a hacer esto, yo iba a hacer lo otro. Pero muchas veces por las diferentes circunstancias de la vida nosotros nos hemos visto agotados, no hemos visto que nuestras fuerzas han flaqueado, no hemos visto que no podemos más. No hemos visto de que quizás esa promesa que el Señor que nos puso para alcanzar es imposible de alcanzar. Porque el Señor en esta noche quiere hablarte a ti, quiere hablarte de las promesas que el Señor ha depositado en tu vida y que no han pasado y no han sido en vano. De que si el Señor te dio un propósito para tu vida, es para que tú cumplas y alcances el propósito en las manos del Señor. Amén. Sí, Señor. Porque es difícil llegar a la muerte, como lo he tenido cerca mi familia, y darse cuenta de que hay personas de que los propósitos no los alcanzan. ¿Tú estarías listo para morir en el día de mañana? ¿Tú estarías listo para morir en el día de mañana y decir, no, llegue el día de tu entierro y el hermano diga, no, él alcanzó sus promesas en Dios, él permaneció fiel en Dios? ¿Estamos listos para enfrentar ese momento? ¿Estamos luchando día a día para alcanzar las promesas de Dios?
Estamos listos para partir en el día de mañana y decir, dejé mi legado. ¿Se ha fijado Farca, hermano? Los mansos regalos que hacen. Y eso lo meditábamos con mi esposa. Decíamos, oye, tipo, estrafalario, el hombre quizás. Pero nosotros empezamos a hablar y dijimos, oye, pero ¿por qué lo harán? Quizás porque tiene un nexo judío el hombre. Y mi esposa me dijo algo bien sabio, me dijo, ¿sabéis qué es lo que pasa? Y después lo corroboró en una entrevista, que después la vimos y coincidía. El hombre quiere dejar un legado. Y no cualquier legado, el mejor legado. Si en el día de hoy tú tienes que partir, ¿qué te gustaría que diga tu lápida? Acá un guerrero interminable que alcanzó lo que Dios le prometió. Acá un guerrero que luchó para que sus sueños se hagan realidad. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué legado nosotros estamos dejando a la gente que permanece aquí y que nosotros podemos irnos? Porque muchas veces nos decimos, no, es que el Señor tiene una promesa para mí, así que yo no me muero hasta que el Señor cumpla esa promesa. Nos olvidamos de la soberanía de Dios. Nos olvidamos de que Dios puede hacer lo que Él quiere con nuestra vida. De que así que tú puedes tener una avanzada edad y cumplir tu propósito quizás en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas. Hemos visto nosotros casos con mi esposa de que quizás una muerte condujo a una familia para que se entregara a Dios, para que se uniera aún más. Y uno dice, pero pucha, una muerte tuvo que pasar. ¿Tendremos que pasar hechos lamentables para que la promesa de Dios se cumpla? ¿Qué estamos haciendo en el día de hoy para que la promesa de Dios la estemos cumpliendo? Porque Dios ha depositado palabra en cada uno de nosotros. Dios ha depositado promesa en cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo el hoy? ¿Estamos descansando en los laureles? ¿Estamos tranquilos porque decimos, no, el Señor es fiel, el Señor tiene compasión y misericordioso, así que si Él me prometió algo lo va a hacer, así que yo me quedo en la casa, patita arriba nomás, no lo busco, si total el Señor va a cumplir? ¿Qué estamos haciendo en el hoy para alcanzar los sueños que el Señor ha depositado en tu vida? Los sueños que se transforman en este caso en promesa. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué está haciendo hoy, querido hermano? ¿Qué estamos haciendo hoy para alcanzar lo que Dios nos prometió? ¿Estamos luchando día a día para pasar las dificultades? ¿O estamos cada vez que viene una dificultad, pucha, Señor, otra vez, pues ya, para? Aún estando en la cárcel, Pablo y Silas decían que lo alababan, aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia que quizás como personas tenían, ellos le alababan, porque entendían que el propósito de que ellos tenían acá en la tierra, de lo que el Señor le había prometido a ellos, lo iban a alcanzar tarde o temprano. Entonces en todo momento tenían que alabar, en todo momento tenían que glorificar su nombre, en todo momento tenían que, en este caso, glorificarlo. ¿Cuáles son las promesas que el Señor ha depositado en nuestra vida? Porque estoy seguro de que si cada uno pusiera un granito de arena en las promesas que el Señor ha depositado en nosotros, el rumbo de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia sería otro. Sería diferente el decir yo estoy luchando por lo que el Señor me prometió, a decir estoy tranquilo en la casita esperando a que me llegue la bendición que el Señor me prometió. Tenemos acá la vida de José, que quizás es conocida por muchos, pero el Señor ha depositado en ti promesas que no pueden volver vacías. Promesas que no pueden llegar a la tumba y decir, el Señor le prometió que él iba a ser líder de jóvenes y nunca fue. El Señor prometió de que él iba a orar por los enfermos y se iban a sanar. Eso le prometió el Señor, a él en particular, el don de la sanidad. Se murió a los 20 años, no hizo nada, pasó puro dando jugo en la iglesia, nunca se comprometió con el Señor. ¿Qué estamos haciendo en el hoy, hermano? Por nuestras promesas, por lo que el Señor ha hablado a nuestra vida. A todo esto, si usted va y recaba en las promesas que el Señor le ha dado, seguramente va a llegar a un punto en común.
Y es por eso que a mí me apasiona y me gusta estar con los jóvenes. Va a llegar al punto en común que generalmente las promesas que el Señor ha depositado en tu vida han sido habladas y han sido depositadas en ti en la adolescencia, en la juventud. Mira qué coincidencia. Levántese ahí donde está, hermano. Incline su rostro, vamos.